No entendemos la concesión excesiva que ustedes hacen como Partido Popular prescindiendo de la palabra igualdad. El cambio de nombre implica un cambio de los objetivos de igualdad. Desde Aragón Teruel Existe queremos reafirmar nuestro compromiso con todas las mujeres contra la violencia de género, porque no solo vamos a defender los derechos adquiridos en estos años, sino que vamos a pelear por extenderlos en todo Aragón, para que lleguen a las víctimas del mundo rural, en la misma medida que al mundo urbano. Porque en lo que va de año han muerto 48 mujeres asesinadas por sus parejas y aún estamos en septiembre. Hemos comprobado que las leyes para proteger a las mujeres, que funcionan en mayor o menor medida en capitales como Madrid o Huesca, no funcionan igual en una localidad de 50 habitantes. Por eso queremos estudiar esta problemática, pero de una manera real. Nosotros, nosotras, vamos a crear un grupo de trabajo al que invitaremos a organizaciones sociales, entidades feministas, a especialistas de la universidad, del mundo académico, a personas del mundo del derecho, de la judicatura y, por supuesto, a las fuerzas de seguridad del Estado, para estudiar cómo mejorar de manera real la seguridad de la mujer en el mundo rural y afrontar específicamente la violencia de género en el Aragón despoblado. La atención a nuestros mayores, a las personas en situación de dependencia, exige un esfuerzo a las familias y también a la Administración pública. Queremos saber cómo se va a mejorar realmente la atención a la dependencia. Y por eso le pregunto, ¿se va a comprometer a que en un plazo máximo de 3 meses se reciba la resolución en el proceso de valoración y reconocimiento de la situación de dependencia? Le proponemos que mejore la inspección de los centros residenciales para personas mayores, incluyendo la inspección de los cuidados que se prestan a los mayores y la calidad de los servicios. E igualmente que fomente la implantación plena del servicio de ayuda a domicilio esencial, que fortalezca este servicio, incrementando las horas para cada persona como lo precise y extendiendo los servicios en los domicilios. Del mismo modo, profundizando y ampliando la formación de las auxiliares. Es necesario impulsar el servicio de intervención familiar. También es necesario mejorar el acogimiento temporal de menores extranjeros, apostando por la gestión directa o supervisada que facilite la inclusión de la población infantojuvenil. Es necesario impulsar y mejorar la atención temprana en Aragón, reduciendo listas de espera y acercando el recurso a los niños y niñas que lo necesiten.